Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su podcast Interés Simple Wrestling. Estoy acompañado de mi hermano Yair. Yo soy Yael. Yair, ¿cómo estás? Todo bien aquí, pues, retomando el podcast en nuestro capítulo número 4. Después de... Después de un tiempo pasaron muchas cosas, ya sabes. Sí, Ahorita estamos en una contingencia, y eh, estamos prácticamente encerrados. todo el día, todos los Eh, días. Tú estudiando desde casa, yo trabajando desde casa, y haciendo, pues, limpiando, aseo. Como puedes ver, mi cuarto ya está limpio. Pero la ventaja de esto es que, Pues podemos hacer más podcasts, podemos hacer exacto, nos da más... más flexibilidad de hacerlo. Perdón ahí, sonó feo. Bueno, nos quedamos en que íbamos a hablar de TNA y Desde el como... segundo capítulo lo estamos Sí, lo prometiendo. vamos posponiendo lo de TNA porque pues creo que debimos de... Había temas que teníamos que platicar antes. Pues si WWE no hubiera hecho sus pendejadas de Arabia Saudita, No el puede ser capítulo esa de palabra. TNA ya hubiera estado Sí, ya hubiera salido el de TNA, pero pues lo prometido es deuda y aquí está. TNA. Yo me acuerdo que ahí no me acuerdo la fecha exacta. Como 2007, 2000... Sí me acuerdo el pay-per-view. Había sido, Cyber Sunday. Ajá, Cyber Sunday. Batista ganaba el campeonato peso pesado de Chris Jericho. Me parece que hubo una lucha entre Santino Marella y Honky Tonk Man. por el Intercontinental. Ajá, no me acuerdo qué otras luchas hubo. Seguramente Triple H contra Jeff Hardy. ¿Fue esa? Sí, ¿O eso fue después? no, seguramente ahí empezó. Y después fue Survivor Series Ok. y Armageddon. Entonces sí fue más o menos por 2008, 2009. Para esa época, ese fue el último pay-per-view que transmitieron en lo que antes era 52MX, Aquí en ahora México, sí. aquí en México, ahora MBC TV, Ajá. que ahorita está bien chafa, ¿no? Antes estaba muy bueno. Y por ahí nosotros veíamos los pay-per-views de Sí, ahora WWE. transmiten Impact, Ajá. pero creo que no está En en vivo. vivo. No, no, Bueno, no. Impact no es en vivo, de No. todos modos, pero no lo pasan el día de que lo pasan, que son los martes Creo que regularmente. solo los pay-per-views sí los hacen el Sí, día. creo que son los pay-per-views y los pasan los días. Bueno, en ese tiempo veíamos todo por 52MX, que era Raw, SmackDown, ¿ECW? Ah, no, ECW no, era Sci-Fi. ECW eran Sci-Fi, que, y los Y pay-per-views los lo pay-per-views, veíamos en sí. 52MX. No sé cuál fue el proceso, pero ese fue el último pay-per-view que se transmitió aquí en México a través de 52MX. Ujú. Porque desde que empezamos a ver WWE se transmitía a través de 52MX. Sí. Y después fue cuando hicieron todo el proceso de irse a Televisa, se fue a Raw, y a Y a SmackDown TV se fue a Azteca, TV ajá, Azteca. sí. Y los pay-per-views, pues sí los tenías que pagar, ¿no? Nosotros comprábamos las Comprabas los DVDs películas pirata. piratas. Nosotros comprábamos los DVDs piratas. Y Tres días, nos tenemos que esperar, los pay-per-views eran en domingo porque no, antes, siempre... antes, según yo me acuerdo, era... Sí nos teníamos que esperar algunos, pero también me acuerdo que saliendo de la escuela, de Lisi, Ajá. había un tianguis los Ah, ya, ya, lunes. ya, 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 Y ya. como yo me iba caminando, Sí. ahí también las compraba. Bueno, pero era o un día después o 3 días Y después. como antes no teníamos, pues como tanto acceso a internet, pues era más fácil como que no ver los spoilers. Ajá. Del miércoles, pues ya sabías, pues te pasaban todo lo que pasó en Raw. Sí. Pero el SmackDown decías, bueno, voy a quedar a ver qué pasa, ¿no? Porque era en la época aparte en la que SmackDown estaba más chido. Sí, SmackDown estaba súper chido. Entonces, 52MX deja de transmitir WWE y de repente, me acuerdo yo que estábamos en la cafetería que antes teníamos, Ujú. teníamos una TV ahí
Sí, chiquita. Y alguien puso el canal 52MX y había un programa de lucha de wrestling. Ajá. Y me acuerdo que estaba Jeff Jarrett haciendo una promo, que yo no conocía a Jeff Jarrett, pero de repente salió Kurt Angle y dije, Kurt Angle. O sea, hace mucho que no veía a Kurt Angle y no sabía qué había pasado con él. Recordemos que en ese tiempo nosotros acceso a internet teníamos muy limitado, no teníamos como que ese... Sí, o sea, los luchadores que ya no estaban en WWE decíamos así como, no, pues ya se fueron, ya no, Se no. fueron, se retiraron o algo, Sí, ¿no? ajá, ya no luchan. Y entonces, pues empezó a ser como interesante el empezar a ver ese programa de wrestling que se llamaba TNA, Total Non-Stop Total Action Non-Stop Action. Wrestling. Ah, Total Non-Stop Action. En el que estaban Jeff Jarrett, Kurt Angle, Sting, Sting, Samoa Samoa Joe, Joe, AJ AJ Styles, Styles. Beer Money, Christopher Daniels, Austin Aries. Me acuerdo que también, no, Austin Aries fue un poco después. Ah, Me acuerdo que también en ese tiempo fue cuando empezaron como que con un boom bastante importante y también como que sacaron un videojuego Ah, sí, de donde salió el personaje que, bueno, a mí me gusta mucho, que es Suicide, que ya volvió. que ya volvió y se ve chido, o sea, me gustó como... Sí. Ahora no sé si es TJP, ¿O Austin Aries otra vez? no creo que nadie lo haya contratado, pero bueno. Eh, Pero lo más seguro es que sea TJP, digo, se ve, bueno, sí, pero TJP también está como TJP, con el mm, otro gordito siendo pareja, contra Ethan Page y eso. ok, ok. Bueno, el punto es que empezó a llegar TNA, como nosotros pues teníamos acceso a ese canal, empezamos a ver TNA, incluso ahí pasaban los pay-per-views también de TNA, Ajá. y empezamos a ver luchadores que pues Fue como lo primero que vimos fuera de sí, WWE. si usted está muy acostumbrado a ver el estilo de WWE y ver, no sé, John Cena, Randy Orton, Triple H, Triple H, o Chris sea, Jericho, tipos Batista. grandes y no hay mucho movimiento, mucho aéreo, Ajá. es algo mucho más técnico. O sea, ahí literal era, Sí, la mayoría eran, bueno, muy sí, y atléticos. aparte tenían dos divisiones muy importantes. X Division, Una era la Exhibition, que era la que daba las mejores luchas, en esa época. que de ahí sale AJ Styles, Christopher Daniels, Christopher Daniels, Alex Shelley, Chris Sabin, Jay Lethal, Jay Lethal, el que ahora es Xavier Woods, que antes era Austin Creed. Austin Creed, Amazing Red, que es de los mejores. O sea, había una cantidad de luchadores. De hecho, ahí empezaron los Young Bucks. Ajá, sí. Cuando no eran tan cagantes para mí. Y tenían una división de mujeres que no era como lo convencional que tú veías en WWE en ese tiempo. Ajá, sí. Que no eran las divas como Kelly Kelly, María y Michelle Maris. McCool, Maryse, o sea, que eran güeras, altas, guapas, Sí, pura modelos, cara bonita. que sí estaban guapas, pero no era el punto específico de eso. No, pues estaba Awesome Kong. Estaba la luchadora llamada Awesome Kong, que es, a mi parecer, de las más relevantes De TNA. de TNA, junto con Gail Kim. Ajá, sí. Y daban luchas muy buenas. Luchas que en ese tiempo tú que eres fan de WWE dices las mujeres no pueden dar ese tipo de luchas. Ajá. Porque dices son divas y no, o sea, se rifaban. Y aparte ves a una mujer como Son Kong, cosa que no veías desde China casi, ¿no? Sí. Una mujer tan dominante como esa. Que Beth Phoenix intentó, pero no era tanto como eso. Aparte, como que no tenía contrincantes que pudieran estar como a su Sí, nivel. no, aparte era
Awesome Kong y era Gail Kim, que era súper como aérea y muy Ajá. técnica y hacía muchos movimientos que se veían como, o sea, te dejaban así como sorprendido, ¿no? Eh, Tenían la división de mujeres, también estaba la que era Victoria acá, allá era Tara, Ajá, sí. y estaba Angelina Love Y Velvet y Sky. Velvet Sky como Beautiful People, ¿no? Con Billy Con Billy Gunn. Gunn. ¿Qué Billy Gunn era? ¿No? Ajá. Sí, las importantes eran ellas dos. Las importantes eran ellas. Que era como Eh, lo único cercano o parecido a pero aparte WWE, luchaban pero bien. aparte Bueno, al menos luchaban bien. Angelina Love sí. Sí. Velvet Sky sí era eso, ¿no? Ajá. Pero Angelina Love sí era muy buena luchadora. Y después se les une Madison Rain, creo que aún sigue luchando. Ujú. No he visto mucho Impact, No, yo tampoco. pero en ese tiempo los que dicen que NXT empezó la revolución de mujeres, yo pienso que deberían de irse un poquito más atrás y creo que TNA empezó ese tipo de revolución. Sí. Al menos no en el indie, ¿no? Porque sabemos que en el indie Ajá, siempre ha habido en un ambiente más más comercial comercial. y más popular, porque era en el tiempo en el que TNA estaba elevándose y era conocida como la competencia de WWE. Sí, No estaba tan al nivel de como está ahorita AEW, pero sí era así como no de... tenían el presupuesto que tiene AEW. Exacto, pero sí era así como de, tú conoces TNA, a fuerzas conoces WWE, o sea, Era más como Ring of Honor, un poquito sí, más, ¿no? Un poquito más comercial de Ring of Honor. sí. No era AEW porque AEW tiene un presupuesto muy Aparte que impresionante. ayudaba mucho las leyendas que tenían, como ya dijiste, Kurt Angle, Jeff Jarrett, Sting. Sting, o sea, Sting, que nosotros que somos fans de WWE, No conocíamos a Sting. sí, no, ¿no? O sea, conocías como, fue de WCW porque ya teníamos como que un Sí, acercamiento más a lo que fue antes de lo que empezamos ajá. a ver, pero nunca lo habíamos visto luchar. Y es impresionante, creo que son los mejores años para mí. Las mejores luchas que he visto de Kurt Angle y Sting son en TNA. Sí, Incluso si vas y dices, bueno, Shawn Michaels con Kurt Angle y Kurt Angle con Chris Benoit y Kurt Angle con todos los luchadores que luchó en WWE, creo que su mejor tiempo, su mejor etapa como luchador fue en TNA. Porque aparte tenías luchadores tan buenos como Samoa Joe y AJ Styles que le hacían ver como... sí, que podían dar luchas o que tenían un estilo más o menos similar a Kurt Angle, en Sí, o especial sea, Samoa Joe. más ágil. Sí, exacto. Sí, Sí, Samoa Joe contra Kurt Angle era pues, sí, casi una lucha de de ensueño. MMA, Sí, aparte. de MMA, sí. Y Sting ayudó a levantar mucho, mucho la marca. Sí, o sea, tenían, lo bueno de TNA era que tenía luchadores que iban surgiendo, que iban elevando, y aparte tenían leyendas que respaldaban esa parte. Sí, estaba muy elevado. Estaba muy nivelado más bien. Y lo que me gustaba era que no era aquí como de, son las leyendas. Obviamente los otros luchadores no les van a poder ganar. Y no, ella está el Samoa Joe, que eran hasta donde, bueno, de como yo recuerdo, eran como los main eventers. Pues le hacían frente a Kurt Angle, a Jeff Jarrett, a Booker T, que también llegó después. O sea, nunca fue algo como de, estas leyendas están aquí, vamos a ellas que Sí, sean aparte no los... eran como, o sea, la parte principal del show, eso fue Exacto, después. sí. Pero antes no era como, la parte principal del show. Pero lo que dices de eso fue después, fue por culpa de que empezaron a meter más leyendas que Sí, o sea, talento. estaba muy balanceado, Exacto. porque le daban tanto importancia a la división X, tanto importancia a las knockouts, que ellos lo llamaban así, Ajá. tanto importancia a la división de parejas,
y tanto importancia a la división del campeonato mundial o al main event. Entonces no parecía como que, ese es midcard. La División X, bueno, el campeonato X Division era mucho como el campeonato intercontinental en sus mejores tiempos. Pero no se veía como el campeonato intercontinental. Era No, como una mezcla entre el intercontinental y el crucero. sí, sí, porque la Y mayoría de los luchadores eran... sí, o sea, la intención era como una división crucero, Exacto. pero también había luchadores como Samoa Joe luchando por ese título, que no, obviamente no es crucero. Pero la importancia era como la agilidad y la movilidad que se le daba a Aparte que crearon muy el concepto de la lucha, ¿cómo se llama? Ultimate X, Ultimate que X. sí, es muy buen Es muy concepto. buen concepto y que te brindaba, era como una lucha de escaleras pues, pero gracias a la estructura de esa lucha te brindaba muy buenos spots y muy buenos... Sí, sí, o sea, eran como dos cuerdas atravesadas entre los postes del ring, una estructura metálica que iba de los, De los cuatro postes. bueno, no los cuatro postes porque era un Ah, hexágono. bueno, un hexágono, sí. ¿Sí, hexágono o octágono? Hexágono. No, octágono. Octágono, ¿no? Sí. Bueno, como triple A. Ajá. Iba a decir triple A. Triple A era como triple A, ¿no? Bueno, la estructura era La metálica. estructura era un cuadro Ajá, un cuadro metálico. con Como cuerdas. con dos cuerdas cruzadas que hacían simular una X, y en medio de la X o había un portafolio Ajá. o había, El título. usualmente estaba el título División X. Sí. Y entonces eran varios luchadores, se colgaban y quien bajara el título ganaba, pero podían hacer, brincaban de la cuerda Sí, y... no recuerdo quién fue, si creo que Chris Sabin, hay un spot que me gusta mucho donde está colgando de la X y se balancea y hace Sí, contra AJ Styles, ¿no? un Shooting Star Press. Y es uno de mis spots favoritos, que fue así como, no, Aparte, pues ahí está de mis equipos favoritos toda la de historia. toda la historia del Eh, wrestling, que es Motor City Machine Guns. sí, Alex Shelley y Chris Alex Sabin. Shelley y Chris Sabin. Sobre todo Alex Shelley es de mis luchadores favoritos de todos los tiempos. Aparte que eran high flyers heels. Sí, o sea, es muy raro ver un High Flyer heel, Exacto. y aparte el personaje era como, no sé, como Mad Max, rockeros, Sí, algo así, ¿no? Entonces, y no eran tantos, no había tantos personajes, no. era más sobre la lucha y sobre... Personajes, solo recuerdo Beer Money, que era más o menos como... Bueno, Tenían como pero un cierto gimmick. sí, pero estoy seguro que James Storm sí es así. No sé, Bobby Roode, No creo, no creo. pero James Storm sí seguramente sí es así, sí. que sigue con su personaje, ¿no? Ujú. Y Cowboy James Storm. Y también eso, ¿no? O sea, había equipos que ahora ves y dices, o sea, son equipos muy emblemáticos, Ajá, como Beer Money, estaba Motor City Machine Guns, se creó la facción de Main Event Mafia, sí. que eran las leyendas, que estaba Sting, Booker T, Scott Steiner y Kurt Angle. Creo que sí. No sé si se me... Kevin Nash, no sé. No, todavía no entraba Kevin Nash. Después, Kevin Nash ya entró cuando se hizo el cagadero, ¿no? Aparte también que tiene y brindó la famosa, ahora muy famosa lucha de 5 estrellas de la triple amenaza de Christopher Daniels, Samoa Joe y AJ Styles. Y creo que esa fue la lucha Y creo que que... esa lucha es por el campeonato X Exhibition. Division. Y esa fue la lucha que elevó ese campeonato mucho más y elevó la marca. Y creo que después de eso fue cuando Christopher Daniels y AJ Styles se hicieron equipo. Y
No recuerdo. Sí, pero según yo, creo que es después de eso. Sí, pero, o sea, había como que también estaba esta lucha que a mí me gusta mucho. No sé si a la gente le gusta mucho, pero King of the Mountain. Que en lugar de ir por el título, tenías que subirlo. Ah, ya, ya, ya. Que por eso llamaban a Jeff Jarrett King of the Mountain, porque era el que más ganaba eso. Y Ajá. usualmente se hacía por el campeonato mundial. Ujú. Entonces creo que estabas en jaulas y tenías que pinear a alguien para tener la oportunidad de subir el título. Estaba muy raro Era un desmadre. el concepto, pero estaba padre. O sea, cuando veías la lucha era muy... Es que es lo difícil, como que cuando eres una empresa que eres conocida como ser la competencia de WWE, lo que más quieres hacer es como tener tus conceptos originales de luchas. Pero aparte de eso era lo que diferenciaba a TNA de todo, que tenían esos conceptos diferentes, tenían un ring diferente, Sí, tenían luchadores diferentes. No era como lo que era WCW, no era lo que era WWE en ese tiempo, ujú, no era lo que era Ring of Honor. O sea, era como una mezcla entre todo metido en octágono. sí. También tenían esa lucha de jaula que tenía como cosas arriba y tenías que bajarla y Ajá, sí. pegarte. O sea, tenían Que cosas... WWE implementó hace tiempo con el Ambrose Asylum, algo así se Sí, sí. llamaba. La Silent Match, ¿no? Ajá. Algo así, era algo así, pero bien hecho. Y entonces tenían conceptos muy padres em, y luchadores muy buenos. Obviamente, pues, creo que el más emblemático y el más importante y el que fue la cara por mucho tiempo y que pues resalta cuando dices el nombre Tiene y piensas en un luchador, inmediatamente piensas en AJ Styles. Exacto. Y aparte que fue de sus primeros. O sea, era cuando AJ Styles tenía cabello corto, no tenía Creo barba, que ni usaba viajaba, usaba shorts. shorts y entraba con Get Get Ready ready to to fly. Fly. Güey, qué Sí. buena rola. Usaba Entonces, shorts así como eso como de también, material látex y su chalequito. las rolas eran muy padres. Sí. O sea, el riff de la canción de Sting, Sí, tenían su música original. Sí, exacto. todos eran como muy con la guitarra, o sea, eran Sí. muy... La mayoría era instrumental, pero Sí, creo que todas eran instrumentales, ¿no? excepto la de AJ Styles, pero tenían creo su propio compositor y pues la mayoría de las rolas eran muy chidas. La de Sting me gustaba mucho. Sí, la de Eh, Sting, el riff de Sting. sí. Y Y aparte la entrada y cómo salía. O sea, sí era un espectáculo bastante entretenido. sí. Eh, ¿qué, qué fue, qué es lo mejor para ti de TNA? ¿O qué fue como a ti el momento más memorable de TNA? ¿O qué nos hizo quedarnos a ver TNA de que la vimos y dijimos, "Ah, esto es wrestling"? Pues Sí. al principio, Aparte de que no había WWE. al principio Kurt Angle, ¿no? Ajá. Porque era alguien reconocido, alguien que conocías. Aparte yo siempre fui fan de Christian y estaba Ah, ahí sí, es cierto, estaba en ese Christian. momento. De Como hecho, Christian Cage. Christian Cage, y de hecho, en el intermedio en el que nosotros estábamos viendo TNA, fue cuando Christian regresó a A WWE. WWE. Durante la rivalidad de Edge y Jeff Hardy. Bueno, o Sí, sea, por ese tiempo, se pues. supone que debería de haber regresado en esa rivalidad, que terminó regresando a ECW. Hubiera sido mejor de tag team. Sí, contra los Bueno, Hardy Boys. ajá, sí. Y al principio fueron esas dos personas. Después la división X, creo que es la que al final te pega a TNA, porque es muy buena la división X. O sea, es de lo mejor luchísticamente que se ha producido en muchos años. Incluso actualmente como que es la mejor parte de Impact.
Sí, y obviamente las luchas y todo eso pues, eran geniales, o sea. Sí. Creo que no sé cuándo fue que empezó a arruinarse TNA. Pues empieza bien, creo que de siempre tuvieron como que ese problema de no darle como el puesto que se merecía a los luchadores que se lo merecían. Ujú. Em, Tenemos el claro ejemplo de AJ Styles, Sí. que era la cara de TNA, pero nunca lo pusieron como tal. No solo llegó a ganar el campeonato en O WA. sea, tú decías, no se ganó el TNA. Ajá, pero durante esa época nada más Ah, claro. Pero nunca, o sea, nunca fue puesto por TNA la cara. como la cara. Tú lo hacías la cara porque era el luchador que daba las mejores luchas. Era el Shawn Michaels de TNA. Sí, Y es el Shawn Michaels de nuestra generación. sí. Incluso actualmente todavía. Por eso es el Shawn Michaels de nuestra generación, porque nuestra generación vio a Shawn Michaels Pero ya en sus de ya en sus últimas. últimos años. Sí, Pero vimos toda la carrera de AJ Styles, desde TNA, New Japan y ahora WWE. sí. Y me parece, creo que es el único luchador que tiene el campeonato WWE, IWGP y Y TNA. TNA. Sí, porque Kurt Angle también tiene eso, pero creo que su campeonato de New Japan no es legítimo. ¿Por Su qué? reinado de IWGP. Porque Brock Lesnar no lo quería perder y lo perdió contra Kurt Angle, pero ya había un torneo y lo ganó Shinsuke y después hicieron la lucha de unificación entre Shinsuke y Kurt Angle, pero el reinado de Kurt Angle no es legítimo. Ok. Entonces AJ Styles es el único que tiene como ese galardón. Y en WA también. Y en WWE. Pero no, creo que ese en WWE era como que Bueno, TNA incluso le dio el campeonato TNA a R-Truth. el de NWA, sí, Sí. a Ron Killings. ¿Era Ron Killings The, en Drunk, ese the entonces? Truth Ron Killings, creo era. Ah, ok. O sea, usaba Eh, su nombre él. sí, y sí, o sea, Christian también ganó el El en campeonato de NWA. NWA. Raven ganó el campeonato de NWA. O sea, había luchadores que decías igual y en WWE nunca van a ganar, que les daban la oportunidad aquí, que hacían Sí. un buen espectáculo, una buena presentación. Eh, Ken Shamrock también ganó el campeonato en WWE. Creo que es el primer campeón en WWE. Eh, Jeff Jarrett ganó el campeonato, pero bueno. Ahí también creo que es como es como el Triple H, Jeff Jarrett de WWE. Ajá. Sí. Como que tuvo el campeonato mucho tiempo por quién era, Sí, por exacto. su posición en TNA. Que tenía su rivalidad con Kurt Angle, pues, duró casi todo TNA, hasta que empezó la de Black. Entonces, como que no sabían cómo aprovechar esas oportunidades, esos luchadores. También tenías a Samoa Joe, tenías a luchadores como Abyss, Ah, vi, cierto. que era como, muchos decían, el Kane de ahí. Era una como combinación entre Kane, pero aspecto como de Mankind. Sí, o sea, era un personaje padre. Eh, entonces, Rhino estuvo ahí por mucho tiempo. Rhino, estuvieron los Dudley Boys, que eran Ajá. Sí, Tainted. y después fue que de ahí salió Bully Ray. Y igual uno de los mejores. eh, Sí, o sea, cuando supieron aprovechar eso de Bully Ray, que fue campeón TNA. sí, pero eso ya fue mucho Em, más después. pero ahí ya fue cuando ya empezaba a bajar. ¿Qué fue lo que pasó con TNA? Fue que se creyeron mucho esto de somos la competencia de WWE. Exacto. Entonces pasaron TNA a los lunes por la noche, al mismo horario que pasaba Monday Night Raw.
tratando de competir al estilo WCW. ¿Y a quién contratas? A las personas que terminaron WCW y la llevaron al fracaso, Hulk Eric Hogan y Bischoff. Eric Bischoff. Y Que sí, Eric Bischoff fue el que subió WCW, pero es el mismo responsable de haber tirado WCW. sí, y aparte el error fue que quisieron hacer todo la época de las Monday Night Wars, eh, Sí, toda literal. esa época de WCW, de las Monday Night Wars, en TNA, solamente que la resumieron en menos tiempo. Y porque ya estaba Hulk Hogan, estaba Ric Flair, o sea, Sí, incluso hicieron, o sea, no me acuerdo cómo se llamaba el stable, In, Invictus no me acuerdo cuál era el stable, Immoral, ajá, que era como el NWO de ahí, ¿no? porque también estuvo Scott Hall, Kevin Sí, o Nash, sea, traes a todos otra vez y traes a X-Pac y traes a chavos que ya no deben de estar y agarras a las sobras que deja WWE, como no sobra Jeff Hardy, pero lo corrieron por cosas de drogadicción. y de Entonces alcoholismo, lo agarras Rob y Van Damme. agarras a Rob Van Damme, creo que sí hizo, sí, al menos sí dignificó algo, ¿no? Bueno, pero o sea, yo me refería a que agarrar pura superestrella de sí, WWE. Y y o sea, básicamente pasó lo que ahorita está pasando con WWE, que es tener a Goldberg como campeón ajá, universal, quitándoselo a Bray Wyatt. que no como tal, porque si eran campeones, por ejemplo, J Styles, Rob Van Damme, Jeff Hardy. El problema era que le dabas mucho tiempo o mucha importancia a los luchadores que son leyendas, ¿no? O Sí, sea, Hulk Hogan estaba cada rato, luchó contra Ric Flair. Ric Flair ya había tenido su retirement match contra Shawn Michaels, que es de las mejores luchas de de WrestleMania. WrestleMania, y va y hace el ridículo ahí en TNA. O sea, ese tipo de cosas son los que hicieron que TNA se fuera para abajo. Sí. Porque tenían un buen sistema, o sea, o sea, un sistema basado en tenemos a ciertos luchadores que son buenos, que podemos ir impulsando poco a poco, que los agarramos de las indies y nadie los conoce, y los vamos a ir impulsando poco a poco, y además tenemos leyendas que nos respaldan y todo eso, pero de repente tienen más leyendas y tantas obras de WWE que los luchadores que tú empezaste a crear se empiezan a quedar atrás, O a ir, o a ir también. como hizo AJ Styles, que hubo un tiempo de crisis en TNA en el que AJ Styles sentía que ya no le pagaban lo que debía ser No, aparte, pagado. deja tú que no le pagaban, le querían bajar Ah, sí, le querían bajar el el sueldo. sueldo, cierto. Entonces, ese tipo de cosas fue, o sea, la entrada de Dixie Carter, Hulk Hogan, Eric Bishop fue con lo que hizo que tiene y se fuera para abajo. Sí. Que tuvo que incluso tuvo sus buenas cosas. Sí, estaba Bully Ray, Sí, exacto. Aces and Eights en su primera pero después se fase. vuelve como NWO Sí, otra vez exacto, que y medio todos roster son era Aces Aces and and Eights. Eights. Pero la primera parte de Aces and Eights estaba bien, que creo Pues, que era Bully Ray, Devon, obviamente. ¿Quién más estaba? ¿Mr. Kennedy estaba? ¿O eso fue después? o sea, Mr. Kennedy ganó un campeonato mundial. Sí, Hazme el pinche favor. O sea, en ningún lado, o sea. sí, no. Que me disculpe, Mr. Kennedy, pero para mí siempre va a ser un midcard. Por mucho Mike que tú tengas, Sí, sí, debía haber sido como de esos mid-cards. campeón de leyendas que luego se inventaron ese Ah, sí, campeonato, campeón que de era muy todo. buen diseño, pero Sí, era rojo y feo. a mí me gustaba el diseño, Feo. pero era El único diseño chido
Es el campeonato Bueno, y original de... el de Exhibition El está padre. simple está... El de Exhibition está padre. El nuevo está muy raro. Está muy... Está chiquito, Pero ¿no? aparte como que tiene muchos elementos y se siente como muy Sí. atascado. Aparte, el antes era una X así, poquitos elementos así como grecas. Ajá, era como, era como circular por aquí, Ajá. arriba con un... No sé, era como... ah, era como de figura, como el light heavyweight un poco. No, 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 era como de figura como el de WWE, pero el del águila. Ajá, el de Steve El Austin. mejor, el mejor diseño. No, era como el otro, Sí, como el de Steve Austin. no, porque Tú dices como el de Bret Hart, de ¿no? arriba también tenía como, estaba alargado y después salían las... Bueno, estaba padre el título. Sí, Pues y era era muy simple. simple, Y el campeonato pero mundial de TNA, el ese primer título, campeonato ajá, mundial de exacto. TNA, el del Águila, no el que dice TNA, ese feo. No, el azul, tú dices. Por eso, el azul, el feo. No, hay otro que dice TNA Impact, o Ajá. TNA, que era con letras plateadas, que es el que tuvo Austin Aries, Bully Ok, Ray. ok, ya, ya, ya. No, 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 yo era nosotros, el del el águila. del Águila, el de Sí, Sting, el de el Sting. de Coragle, el de... Ese siempre será uno de mis diseños favoritos de un título, pero de la historia. O sea, Sí, es de los mejores títulos sí, y el de ahorita no me visualmente. gusta. No, el de ahorita es el que tiene Tesa. Sí, Para empezar, tiene Tesa, ¿no? sí. Y antes de ella, Sami Callihan. Sí, aparte la lucha estuvo horrible. Sí. La única Eh, buena lucha de ese pay-per-view fue Danny Daniels contra Michael Elgin. Michael Elgin, Ujú. ¿contra quién? Contra Danny Daniels. No, Eddie Edwards, ¿no? Contra Eddie Edwards, perdón. ¿Quién Sí. es Danny No, Daniels? no sé, me confundí. Eddie Edwards, que fue en Extreme Rules, algo Que Eddie así. Edwards era parte del mejor equipo de Ring of Honor, de los mejores equipos de Ring of Honor con... ahora se me olvidó su nombre. Que fue campeón Ring of Honor. Se lo quitó a Kevin Steen. ¿Cómo se llama? Richards. No me acuerdo, pero lo debutaron en TNA. ¿Ellos dos juntos? Incluso creo lucharon en NXT. ¿En serio? ¿Eddie Sí, Edwards estuvo en NXT? como pareja. ¿Como parte del Dusty Una o...? lucha. No Ah, me acuerdo si fue como parte del Dusty o en lo primero de David Richards. ah, David ya, ya, ya. Richards. Era equipo de Eddie Edwards. Y debutaron en TNA. Y después se separaron. Creo que David Richards ahora ya no lucha. Pues, se lesionó, tuvo muchas contusiones. Y Eddie Edwards hasta ganó el campeonato mundial. Ujú. Que después se lo quitó Bobby Lashley, que es la mejor parte de Bobby Ajá, Lashley. fue bueno, eso ya fue después de la... Pero es parte de la debacle. Pero ahorita estamos en la caída Sí. de TNA. Por ejemplo, también estuvo Austin Aries como campeón mundial, Ujú. que fue parte del como bajón y fue bueno. Austin Aries, también lo tuvo Bobby Roode Sí. cuando se Cuando... separó. Lo Ajá. tuvo primero James Storm, Bobby Roode se lo quita a James Storm, se hace campeón y después se corta el cabello. Y ya se ve como Triple H. Como Triple H. Y de hecho, Literal, desde siempre se ha ahí... visto como Triple H. De hecho, desde ahí fue que le empezaron a decir el glorioso Bobby Roode. Sí, y ya usaba su batita y todo. Sí. Yo pensé que era un gimmick de NXT. Hasta que, No, porque fue en la época que de plano dijimos, no, tiene y está horrible y lo dejamos de ver. Pero ya después me encontré con un video de una lucha de Bobby Roode y dije, ah, desde aquí es del glorioso Bobby Roode. sí, o sea, su personaje viene de ahí. Como el de... ¿Qué más? No, pues nada más. También estaba Eric Young
en TNA. Oh, Eric Young, sí, en la mejor época de Eric Young. No, No, pero antes, porque era pues, de TNA Originals. sí, pero era como niño asustadizo. Sí, O sea, salían bombas y se espantaba. Después Eric Young formó un stable que se llamaba como World no sé qué, que de ahí sale Magnus, que actualmente es el campeón en WA. ¿Cómo se llama? este, el esposo de Mickey James. Sí, ¿cómo se me fue el nombre? Am, Bueno, él sale ahí. ajá, Me acuerdo de Doc Williams, era su pareja. Y un güero alto mamado. Si te acuerdas, ¿no? ujú. Ese era stable de Eric Young, que es cuando se rapa, ya se vuelve maldito y después se vuelve barbón como underdog y gana el título El TNA, título, que es como pero, la copia barata de lo que pasó con Daniel ajá, Bryan. exacto. O sea, fue algo que por mucho que Eric Young era muy buen luchador, como que no era el momento. Y luego aparte hicieron otra copia barata de lo de CM Punk con AJ Styles, que ganó el título y se lo llevó y no firmó el contrato que quería Dixie Carter. Ah, cierto, cuando ya era AJ Styles. Y luchó contra Magnus por el campeonato mundial, que ahora es... Es que no me acuerdo. Lo voy a buscar ahorita. Ujú. Es el actor campeón, no sé, no pues es que no me acuerdo cómo se llama. Y es buenísimo, Sí, es muy o buen sea, luchador. no Deja tú es, no es que lo, no lo ubiquemos, lo ubicamos, deja sabemos quién tú es. qué buen luchador es muy buen personaje. Es como al Sí, estilo antiguo, como ajá, estilo Ric Flair. por eso ha durado tanto como campeón. Pues eh, seguramente lo va a ganar Squirrel, ¿Quién sabe con Martel esto Squirrel. de Nick Aldis? Nick Aldis. Nick Nick Aldis. Aldis es Magnus en TNA y iba a ser como la cara de TNA, pero ya en un TNA muy mal Sí. administrado. Después llega Billy Corgan a TNA, que es el actual dueño de NWA, ¿Ah, sí? el cantante de los Smashing Pumpkins. ¿Ah, sí? Sí, Mira. ponte a leer. Pues es que era la época de. Y entonces, Después de AJ Styles y Aces and Eight, dejé de ver Impact por completo. sí, o sea, se va Styles, se va Samoa Joe, Sting, se va incluso. Sting, se va Bobby Roode. Creo que los pocos que se quedaron fue James Storm, ya James Storm ya tampoco está. Creo que ya no hay ningún TNA original. Mm, no. Se fue Chris Evans, se fue Alex Shelley, o sea, literal se fueron todos. Sí, todos. Pero creo que era Bueno, creo que fue lo correcto para ellos. ¿quieres saber quién luchó en TNA y no lo supieron aprovechar? ¿Quién? Un luchador muy importante. Adivina, New Japan. ¿Okada? Sí. ¿Es en serio? ¿Okada estuvo en TNA? Tenían un convenio TNA ¿New Japan? con New Japan. De hecho, Team 3D ganó, o sea, de Dudley Boys, ganó los títulos TNA y ganó los títulos de IWGP. Ajá, Y aparecían con ellos, sí. títulos chiquitos. ¿Los plateados? Ah, Ok. y Okada luchó en TNA antes de ser Rainmaker Okada, Ujú. cuando era Young Buck Okada. Pelo negro y así, gordito. ¿Pero ya luchaba chido? Sí, bueno, Okada siempre ha luchado chido. Ok, ok. Es como si Shinken Nakamura, o sea, también. Bueno, sí. O sea, es como de la Pero, misma o sea, generación. todavía no tenía su personaje de Rainmaker. No, Y todavía no estaba era muy lejos Rainmaker. de ser Rainmaker. Me parece que unos un año, ¿eh? Como Sí, que no todavía supieron, estaba un como poquito que. lejitos. Pero no, o sea, tenían a Okada. Kazushita Okada. Kazushi. Cachishita. Okada. Bueno, lo tenían. Ajá. O sea, tuvieron la oportunidad de tener ahí a Okada. Porque igual hubieron muchos luchadores que
No sé por qué razón nada más lucharon ahí como por un corto tiempo y ni siquiera casi recuerdan que ahorita son casi leyendas del wrestling. Creo que CM Punk igual llegó a luchar en TNA. Creo que Ujú. Daniel Bryan igual llegó a luchar en No sé TNA. si era bien, pero CM Punk sí. Este. Pero CM Punk sí luchó en la parte buena de TNA. Ajá, pero me refiero a que no es tan, o sea, casi nadie recuerda que CM Punk luchó en TNA porque Tommaso Ciampa. Tomás Chapa estuvo en TNA. Y me parece que Tommaso Ciampa estuvo en TNA y estuvo. No me acuerdo, ya era Impact. Y estuvo en NXT. A la misma hora en el mismo canal. No, en el mismo canal no, pero a la misma hora. En el mismo canal. O sea, ya era por la época del Dusty Rhodes Classic Más con o menos. Johnny Gargano, cuando los eliminaron luego. Creo que era parte como de un torneo de X-Division y algo así. Ujú, ya. Para Y, llenar el X Division. y en ese tiempo, pues Tomás Champa no era lo No, que es ahora, era ¿no? Psycho Killer. Sí, pero no estaba así como está No, ahorita. no, no. Este. Y eso pasó con Disney. Sí. Bueno, después de AJ Styles 6 Season 8 dejé de verlo. Sí, se Y. va a G-Star, se va a New Japan. Ahí gana el campeonato IWGP. Ajá. Hace uno de los mejores Se vuelve lead. Bueno, no líder porque el líder es co-líder, Carl Anderson. Karl Anderson. Bueno, se vuelve parte de Bullet Club cuando se Se va. vuelve la cara de Bullet. Ajá, cuando se va Cuando Prince se va Devitt. Finn Balor Finn Balor. a NXT. Ajá. Y tiene o sea, excelentes luchas con Kota Ibushi, con Kazuchika Kazushira. Okada, Kazushira. con Shinsuke. Shinsuke Nakamura. O sea, de ahí fue cuando AJ Styles empezó a subir y a Bueno, de subir y a ese Bullet subir y a Club subir. salen los John Box, Kenny Omega, Y ya. Ah, no, Carl Anderson, Luke Karl Anderson, Gallows, Luke Gallows, Tamatonga, Tamatonga, Tangaloa. Tangaloa y los 8000 Bullet Clubs que existen. Sí, porque bueno, más o menos por la época entre la transición de AJ Styles a Kenny Omega fue cuando empezaron a meter un buen. Y entonces gana el título también Jeff Hardy y lo hace morado y hace una cara fea de A mí me título. gusta ese título. Está horrible. A mí me encanta ese Y título. después lo gana Mr. Anderson, es Mr. Kennedy, Mr. Anderson, y sigue usando ese título en vez de ya agarrar el otro, ¿no? Ajá. Y Eh, era cuando ya era el título feo con las letras Cosas azules. buenas, ajá, cosas buenas tiene en su debacle, EC3 Ajá. y Tan Carter el Bueno, pero tercero. eso ya fue como en la época de Impact, que ya es un poco más conocida, donde estaba EC3, Drew Galloway, Drew Galloway es campeón ahí, que es lo McIntyre ahora. sí, cuando apenas estaba como eh, Bobby Lashley. inventando el personaje que es ahora. Sí, como que esa parte como lo intentaron levantar, pero igual la administración, como que muchos luchadores empezaron Ajá. a salirse de Ujú, TNA. Ese es claro ejemplo de Drew Galloway, ajá. que es como McIntyre, que también salió, se fue a NXT, Bobby Lashley se sale, Se va a EC3 se WWE. sale, o sea, Otras cosas buenas, Broken Matt Hardy. Creo que es lo más memorable de TNA de lo en esa último, época. Sí. me parece que de lo último, sí, que muchos se burlaban de todo eso y son super fans de Matt Hardy. Sí. Yo me acuerdo que no veía tanto Impact y fue cuando me dijiste, ¿ya viste Final Deletion? O algo así. Ajá, No, ¿qué es eso? Pues es el nuevo gimmick de Matt Hardy y está en rivalidad con Jeff Hardy. Y yo así, ¿de qué? ¿De qué me estás hablando? Y sí, tú velo. Y lo vi, de las mejores luchas que he es de visto. las cosas más Sí, chistosas, pero interesantes. la producción detrás de todo eso es algo de las épocas de Attitude de WWE, a mi parecer. Y después hicieron
De ahí también sale Rockstar Spot, que ahora es el general manager de 205 Live, que Rockstar es Sport Drake Maverick. Sí. ya no es manager, ¿no? Me Creo- parece que ya está en SmackDown No sé qué como sea. Superstar. Ya. Ajá, pero de ahí sale Rockstar Spot. Em, ¿Qué más? Incluso hicieron un gimmick antes de Broken Matt Hardy de Million Dollar Matt, algo así, que era como riquillo y era Ajá, con su como, familia y ajá, y tenía era, a Brodus Clay, que no me acuerdo cómo se llamaba en ese tiempo, no me acuerdo, como su guardaespaldas, guardaespaldas. que salía King Maxwell. Ujú. Pero sí fue como del peor gimmick de Matt Hardy, ya después Pero de fue eso. cuando fue campeón mundial TNA, Sí, que como Broken Matt Hardy no fue campeón. no ganó nada. No, sí, Ah, los campeonato de campeonatos de parejas parejas. con Jeff Hardy y Sí, con Brother Nero. con Brother Nero. O sea, Y había como flashazos, cosas que decías, ah, igual hay que ver esta parte, pero no sí, valía la pena ver todo el show. no. Es como si ahorita ves un Raw y dices, ah, vi flashazos, pero no Sí, vale hay por cosas pena ver. buenas y cosas. Vale la pena ver una hora de Sí. Raw. Bueno, pero mínimo una hora de Raw. SmackDown no vale la pena ver nada. Sí, Daniel Bryan y The Daniel Fiend Bryan y The Fiend y y ya. ya. O bueno, Daniel Bryan y Drew Gulak, ahora que ya. Daniel Bryan, Drew Gulak, Sami Sami Zayn, Zayn con Nakamura y Cesaro, Nakamura The Cesaro, Fiend y The ya. Fiend, Y se ahora acabó. lo veré porque está Jeff Hardy, nada más. Jeff Hardy. Supongo que va a ser un draft. Que me prometieron que iba a salir con No More Words y ni siquiera salió. Pues este viernes, güey. No. Habían prometido que iba a salir el viernes Pues pasado ya no sabes con No en More qué Words. época estamos. Igual le dijeron, no, Jeff Hardy descansa, igual y te drogas o algo así. También pasó esa cosa infame de Jeff Hardy y salió a luchar drogado. Ah, sí, es cierto, pero eso fue antes, mucho antes. Pero fue cuando empezó el... Sí, para los que no saben, Jeff Hardy era campeón o era no, sí, Jeff Hardy era Jeff Hardy era campeón. campeón mundial TNA Ajá, en su gimmick de rudo, en su en gimmick su de gimmick de Antichrist. ajá, el anticristo, como aliado con Hulk Hogan Y y Eric con... Bischoff Ajá. ajá, Entonces va a luchar contra Sting. en el main event, Que en que para los que no sepan, lo ha dicho Jeff Hardy muchas veces, Sting es sí, como uno de sus héroes, ¿no? Por eso de hecho se pinta y sí, por por eso eso ajá. sale Sting y de repente sale Jeff Hardy No, empieza a sonar la música de Jeff Hardy y y no no sale. sale. Y después sale, pero sale como... Como primero sale como muy relajado y después acerca la cámara y empieza como a acercarse a la Sí, cámara, como a no, está agarrarla mal. y empieza a tocarse la cara Y de repente sale Eric Bishop antes de empezar la lucha. y sale y le dice algo a Jeff Hardy, no sé qué, y luego va con Sting y le dice algo. O sea, primero, no, pero sale y dice, porque vi el documental de los Hardys, sale y dice, esta hora será una lucha Extreme Rules, o sea, sin descalificación. Y durante ese anuncio se acerca con Jeff Hardy y le dice, va a ser un Scorpion Death Drop y se acabó. Y vas Y a es lo perder. mismo que le dice a Sting. Sí, Fue como Jeff Hardy como que no entendió. ajá. Y entonces Sting lo agarra así como de la forma más como, o sea, literal, como una llave. Sí, o sea, lo dobló así a la fuerza. Lo azota, lo pinea, hacen la cuenta, porque creo que hasta Jeff Hardy se quita de la Sí. cuenta. Uno, dos, tres. No, pero se intenta quitar, pero Sting lo agarra muy bien y no se ve. O sea, se intenta quitar, pero. Uno, dos, tres, se acabó. Y entonces la gente empieza a decir, bullshit, bullshit. Y Y Sting Sting dice, estaba. sí, ya sé, estoy con ustedes. Sí, Estoy de Sting estaba acuerdo. Sting estaba enojadísimo. enojado. Sí, Es que como a una leyenda no le puse a hacer eso. sí. Y pues ahí fue como cuando tocó fondo ¿Ah, sí? Jeff Hardy. Al menos en cuestión de drogas.
En cuestión de alcohol todavía no. Sí, pues ya se supone que este fue el último. Dijo que ya estaba en la habilitación. Esperemos que sí, porque lo pueden impulsar para campeón mundial estando SmackDown como está. Sí, 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 sí. Yo opino que deberían dejarlo en SmackDown porque SmackDown necesita como superestrellas reconocidas que tengan potencial de ser campeón mundial y Jeff Hardy es una superestrella que tiene potencial de ser campeón mundial. Bueno, veamos plan. ¿Sí? Eh, Conclusiones. fue bueno TNA. Creo que aún sigue siendo bueno. TNA fue bueno. TNA fue bueno, Impact no. Impact no. Impact tiene sus flashazos. Sí, Actualmente tiene sus flashazos. sí. Ace Austin, No me gusta. O sea, es que no Rob sé. Van Damme, Rob Van Damme horrible. como actor porno. Pero es que, o sea, Ace Austin es el mismo gimmick que Rob Van Damme. Me parece que las cosas padres que hacen son como las cosas creepy. Como con Sí, Rosemary, sí, Rosemary, con ese tipo de. Con Havoc y con esas luchadoras. Lo que están haciendo con ese tipo de cosas creepy es muy parecido a lo que hacían con Broken Matt Hardy. Y creo que eso les sale bien. sí. Creo que eso lo Eh, hacen bien. ahorita la escena, El bueno, camp- la división mundial, la división mundial, pues está Tessa y no sé ni contra quién va a pelear. no, yo tampoco. Supongo, creo que tenía como rivalidad contra Ace Austin. La división Knockout tiene como campeona a Taya. No, ya no. ¿Ya no? No. Entonces, ahorita, o sea, lo ganó, o sea, pero no es muy reconocida luchador, entonces ahorita está ¿Quién? como, no me acuerdo cómo se llama. Ajá, Trish, no sé qué. Está como gordita. ajá. Pues también talla, ¿no? Pero no tanto. No, Pero Taya está mamada, que es otra cosa. Talla pues tenía un buen reinado y estaba haciendo bien las Ah, cosas. flashazos, Johnny Impact. Sí, Johnny Impact contra Austin Aries, cuando Austin Aries se enoja y se va. Pentagón. Estuvo Pentagón un Pentagón fue tiempo, campeón mundial. pero como 2 segundos nada más. Pero bueno, las luchas entre Lucha Brothers y LAX. LAX. El AX salió de ahí, los que Sí. actualmente están en Inner Circle y desafortunadamente están en Inner Circle, que deberían de estar Como tag team como tag solitos. team solos. Sí. Em, es que Tessa, híjole, Tessa es muy buena luchadora, pero no siento que debería ser campeona la idea fue mundial. buena, Hasta que ella misma la arruinó. hasta que le tiraron sus cosas, le dijeron sus cosas, y creo que como que ahí fue como que Sí. se fue para abajo. Si no hubiese pasado eso, yo creo que hubiese sido como que más relevante y mucho más impactante que ella hubiese ganado. Sí. Cosas buenas. Es que a ti no te gusta Brian Cage, ¿verdad? Pero ya ni está, ¿No? ¿Tampoco? Bueno, pero Brian Cage como no me campeón gusta. mundial. Michael Elgin, Michael Elgin. Eddie Eddie Edwards, Edwards. eh, Suicide regresó. Suiza regresó, está DJP. Ojalá hagan algo bien con la división X. Que hagan campeón a Porque TJP. pues, que agarren luchadores que brinquen y que hagan 8000 piruetas y que los metan a todos en un ring, que hagan una lucha Que Ultimate dejen de X. traer tantas leyendas otra vez, porque otra vez está Rhino, otra vez está Ken Shamrock, otra vez está Está Rob Van Rob Damme. Van Damme como el peor gimmick de la historia. Y Rob Van Damme nunca de... Sí, puede que Rob Van Damme sea buen heel, pero como con otro Hubiese sido gimmick. Phil drogadicto, ¿no? O sea, como me meto hasta el dedo. Sí, o O sea, sea, algo así. pero Que ahorita, sea como Rob Van Damme, el Rob Van Damme que es. ajá, que ahorita es así como, sí, soy drogadicto, pero soy Pero también soy actor actor porno. porno también, ¿no? Traigo 2 viejas al lado. No, no está bien. O sea, lo que deberían de hacer es como que mirar a la escena independiente, agarrar ciertos luchadores
vénganse. Sí. Porque ahorita le está pasando lo mismo que le está pasando a Ring of Honor. Ujú. Ya hablamos de Ring of Honor. Será como dentro de unos 3 episodios hablamos de Ring of Honor. Sí, que ahí sin... La majestuosidad de Ring of Honor. Sí, pero Yo la antes... verdad prefiero Ring of Honor que TNA. Sí, es A que pesar de que yo nunca vi... prefiero, a pesar de que creo que son mucho más importantes, mucho más relevantes, allí está el Samoa Joe y todo eso. O sea, Ring of Honor, Daniel Bryan, CM Punk, Tyler Nigel Black, Nigel McGuinness, CM Punk, McGuinness, también tu Samoa Joe, Kevin Owens, Sami Zayn, el genérico, así porque es otra Kevin persona, se Steen, murió, el se murió, genérico, no, se retiró. no se murió, dicen que se murió, entonces dicen que está aquí en México, quién sabe. Ah, otra cosa padre también de TNA fue cuando estaba Matt Sydal. Ah, Matt Sydal como campeón X Division. O sea, esos son los que deberían de ser campeones Exhibition. Sí, No, esos. Ace Austin. O sea, tienen que ser luchadores que brinquen y den 8000 piruetas en el aire. Bueno, ya nos vamos. Ya me Enojados. enojé. ¿Dónde está Matt Sydal? De veras, debería de ver dónde No está. sé dónde está Matt Sydal, probablemente lesionado. Sí, yo no lo he visto en ningún lado. Pues que también se metió hasta el finger. Chavo. También. Sí. Pero bueno, Ojalá le regrese a la división crucero. Se hace falta, Matt Sydal. Bueno, para que le hagan lo mismo que a Neville. no. Pues Neville, o sea, Neville salió de ahí. O Pac. El Pac de ahorita salió de. Sí, porque si no, si Si no, W, seguiría siendo ajá, el el Neville, ratón. ¿Cómo el super ratón? no sé cómo le dice. El hombre que Sí, desafía la gravedad. hasta eso. Ajá, bueno, o sea, terminó mal, pero empezó. Ajá. Y ahorita W, no sé cómo no lo hace individual. Yo no lo quiero con Pentagon y Rey Pues se hacen Fénix. unos títulos de tríos. Bueno, Sí. sí. Pero si no van a hacer nada de eso, pues no vale la pena. Porque su movimiento está bien chafa. Que hagan un título militar ya. Los tres hacen submissions, pero como juntados parece el cien pies humano esa cosa. No lo he visto, la verdad. ¿No? No, Búscalo. no veo mucho IW, Búscalo. pero ya lo va. Death Triangle Finisher. Y ahí está. Bueno, nos vamos. Vamos a subir esta semana este episodio. La La próxima próxima semana semana subiremos subiremos otro. otro. Y después sigue WrestleMania. Y semana después de WrestleMania daremos nuestro review, nuestra Nuestro reacción. super review de lo que pasó en la semana. Vamos a tratar de verlo juntos. Vamos a comprar unas palomitas. 2 días seguidos. Pues estamos enclaustrados. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, Voy a tratar de hacer mis cosas antes. antes. A venir a ver WrestleMania. Vamos a Ok. verlo juntos para poder comentarlo de mejor manera. Nos vamos. Yo fui Jair. Yo fui él. Y esto es The Super Wrestling. Nos vemos en la próxima. Adiós.